Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más del consultorio. Esta vez vamos con un tema que nos interesa mucho porque estamos constantemente con él debido a nuestros talleres, nuestros clubes de los viernes, que son clubes para hablar que es un club que tenemos para hablar en público muchos de los viernes, donde la gente puede practicar y poder ver este miedo a hablar en público. Y es precisamente esto, la glosofobia. La glosofobia, el miedo a hablar en público, el pánico escénico. Nosotros nunca trabajamos tanto, o por lo menos con el hecho de que las personas aprendan a mejorar el hablar en público o porque nosotros trabajamos con fobias. Entonces, pues una cuestión que es fundamental es el hecho de que podamos trabajar esto desde una perspectiva como lo que es, ¿no? Una fobia, un miedo muy fuerte a poder mostrar precisamente miedo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá un momentito. Si te sientes identificado con estas preguntas, pues bueno, pues vamos a ver. ¿Puedes estar pensando en la charla durante días y días y días y días? Bueno, mira a ver si le has dado ahí que sí, ¿no? Y estás pensando qué es lo que va a pasar, qué va a ocurrir, es decir, le estamos dando vueltas de una manera obsesiva. Tenemos miedo a que, veréis, no tanto mi charla sea aburrida o no sea aburrida o que pueda parecer que haya dicho algo interesante o no, sino que existe una serie de síntomas físicos en ese momento que me evidencien o que evidencien que estoy nervioso, como puede ser el temblor de voz, la sudoración, el rubor, el quedarse en blanco. Tengo también una profunda sensación de vergüenza, sensaciones a veces de humillación, de hacerme muy pequeñito delante del público. He evitado esta situación durante años y siempre que lo he conseguido lo he hecho. A veces no me ha quedado más remedio, pero ha sido una tónica en mi vida el tener que evitar este tipo de situaciones. Bueno, pues si respondes que sí, estamos hablando efectivamente de este problema. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? ¿Qué es el pánico escénico? Vamos a tratar de entender lo que es, que no es tanto el miedo a quedar mal en público, el miedo a que mi charla sea una charla, no, digamos que es un auténtico miedo, un auténtico pavor a presentarme o a ser el centro de atención delante de los otros y evidenciar una serie de sintomatología. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿A quiénes afecta más? ¿Y cuál es el mejor tratamiento? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. La glosofobia, el miedo a hablar en público, vamos a entender que efectivamente tiene una serie de particularidades especiales, ¿vale? Las personas que tienen este miedo tienen miedo, como hemos hablado antes, a ser el centro de atención, ¿vale? Porque en ese centro de atención se encuentran atrapados. Como un claustrofóbico se puede sentir atrapado en una habitación cerrada, bueno, pues aquí se sienten atrapados. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Pues lo que temen es que a partir de entonces ellos tienen que dar una charla, eso les da mucho vértigo y tienen miedo a que una serie de sintomatología física, a perder el hilo, pueden tener miedo a atascarse, a no saber qué decir, a bloquearse, ¿vale? Entonces, este miedo es tan intenso que está afectando al contenido de la charla y además la persona está sufriendo ese miedo durante días y días, ¿vale? En el fondo es un miedo a ser descubierto, ¿vale? Muchas de las personas que tienen esto no tienen por qué ser personas ni tímidas ni que tengan ningún problema a la hora de relacionarse, no, pero es como si aquí se evidenciase una especie de de talón de Aquiles, ¿vale? Es como si estuviésemos diciendo, bueno, mientras no se me vea esto, yo puedo hablar perfectamente en público, pero si me siento atrapado y estos síntomas aparecen, entonces, ¡pum!, acabáramos, ¿no? Entonces, fijaros, es un miedo al miedo, ¿vale? Pero esto es un miedo a mostrar miedo,
a mostrar una serie de síntomas que le digan al otro, oye, este chico está nervioso, oye, pues fíjate, pues parece que lo está pasando fatal, ¿no? Esta sensación de que los otros vean que a mí, que esta es una situación que yo muchas veces para mí mismo me digo, joder, pero esto no me debería a mí preocupar, esto es una tontería, no sé cómo me puede dar miedo esta tontería, y dice la gente, hombre, si fuese una tontería íbamos a estar aquí, ¿no? Pero las personas tienen muchas dificultades porque casi como si tener este miedo fuese algo especialmente ofensivo. La vergüenza es uno de los sentimientos que peor se llevan, principalmente porque la vergüenza es un sentimiento casi que las personas se prohíben el tener, ¿vale? Y a partir de ahí, claro, nos hacemos un lío, porque yo estoy intentando mantener el tipo constantemente, pero es como una película de espías, pero en cualquier momento me pueden estar descubriendo. Entonces, fijaros un poco si tiene tela esto, ¿no? Son auténticos escapistas. Aquí tenemos a Houdini. Houdini, ya sabéis, era este mago que tenía esta capacidad para escaparse de los sitios, de los... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de las personas que llegan hasta nuestros cursos, el problema que tienen es que han logrado, porque son listos, entonces han logrado ir evitando las situaciones, poniendo excusas siempre que han podido, pero llega un momento determinado en que muchas veces cuando llegan al curso es porque no pueden evitarlo. Tengo un examen delante de un tribunal. Soy abogado y tengo que hacer ya juicios. Soy una persona que tiene que hacer una charla en público. Tengo que hablar en la asociación de vecinos. Tengo que contar una historia determinada. Bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son personas muy hábiles para escaparse durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nunca han contactado con la situación que les da pánico, nunca han contactado con la fobia. Y entonces, si unimos la falta de práctica que han tenido hasta ahora a esa situación de terror absoluto, pues mira, blanco y en botella. Tenemos un cóctel Molotov. Las personas piensan que no deberían ponerse nerviosas cuando están hablando en público. Y es más, viven este miedo como algo, ¿cómo decirlo? Indigno, ¿no? Es como, bueno, pero si hablar en público a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 25, no debería ser un problema. Esto no sé por qué me ocurre, ¿no? Y lo que me da rabia es que me ocurra. Bueno, hablar en público es fácil. Hablar en público con una pistola en la cabeza es difícil. Las personas que están en esta situación están hablando en público con una pistola en la cabeza, ¿vale? Metafóricamente, claro. Pero si os fijáis, hay tanta presión que lo difícil es articular una sola palabra y que esa palabra más o menos quede relativamente bien. La mayoría de la gente se cree, mirando los grandes oradores son unos tipos con una experiencia seguro, pero con una capacidad mental, una fortaleza, un todo. Y si les preguntásemos a ellos qué hacen, nos dirían, pues no sé, yo hablo en público, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? La paradoja no es lo que estas personas están haciendo de más con respecto a nosotros, ¿no? Sino, o sea, lo que nosotros estamos haciendo de menos, sino lo que nosotros estamos haciendo de más, porque ellos no están hablando delante del público con una pistola en la cabeza. Entonces, bueno, así se tiene más aire, ¿no? Ahí, bueno, pues ya podemos empezar a decir que uno tiene que estar seguro, que uno tiene que utilizar esta frase sorprendente, pero cuando estamos bajo mínimos y con esos básicos, pues, oye, es complicado. Entonces, para hablar bien en público, grabároslo en la cabeza. Para hablar bien en público, olvidaros de la seguridad absoluta, olvidaros de no tener nervios, olvidaros de relajaros, No, para hablar bien en público, el secreto es aprender a hablar bien en privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque las personas, como hemos estado viendo en la historia de antes, no están hablando ellos, es que están hablando ellos y además están manteniendo una conversación con sus síntomas. Y aparte están manteniendo también una conversación con sus miedos. Allí hay demasiada gente en la habitación. ¿Cómo podemos hablar con eso? Entonces, como veréis, la cuestión es bastante más complicada, ¿no?, de lo que parece, porque no simplemente, ¡pum!,
coger y aparentar seguridad. Y no, es que resulta que tengo ahí un lío cognitivo tremendo. Entonces, fijaros, en práctica, o sea, en términos, el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. Otra cosa es cuando las personas tienen precisamente mucho miedo a ese miedo, que es el problema de las personas con las que tenemos que trabajar. Es decir, su terror precisamente es sentir terror. Bueno, y a partir de ahí, como hemos dicho, acabáramos. 2/3 son hombres, igual que la mayoría de los trastornos de ansiedad son 2/3 mujeres, en este caso no, ¿vale? Quizá porque todavía hay un desequilibrio laboral y hay un desequilibrio de género, pues probablemente los hombres tengan que exponerse más y además se les incita más a los hombres a exponerse que las mujeres. Pues probablemente esto es lo que haga en muchas ocasiones que tengan que enfrentarse a más situaciones, ¿vale? Y que sientan que no tienen ese terreno dominado, ¿vale? Y por otro lado, hay 5 síntomas, siempre vamos a hablar que hay 5 síntomas o 5 situaciones temidas. El rubor, es decir, la posibilidad de ponerme rojo delante de los otros, llamado eritrofobia. El sudor, ¿de acuerdo? La sensación de poder sudar tanto las palmas de las manos como la cara, que se llama hiperhidrosis. El temblor, puede ser temblor de voz o temblor del cuerpo. Sobre todo la gente tiene más miedo al temblor de voz como algo que evidencia todavía mucho más. Quedarse en blanco, es decir, no saber qué decir en ese momento, que esa es importante. Y luego, pues la mayoría de la gente a partir de eso pues dice, bueno, pues es que no voy a saber qué decir o si lo que voy a decir no va a tener ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, esas serían sobre todo los miedos más comunes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es normalmente el trabajo que nosotros hacemos en los talleres? El primero, dar un conocimiento adecuado a las personas acerca de cómo se produce este miedo, porque este miedo sigue unas reglas. El miedo siempre sigue unas reglas, aunque no sean las que a nosotros nos gustaría o queremos que sean, pero el miedo siempre sigue unas reglas. Vamos a tratar sobre todo con uno de los principales enemigos que existen en ese momento, que es el perfeccionismo. La mayoría de las personas, en realidad, ¿de acuerdo? Son personas que en su trabajo suelen ser buenos, se les suele dar bien y, ojo, y les ascienden. Esto puede parecer una paradoja, pero lo que termina ocurriendo es que son gente con una cabeza muy bien amueblada y con un constante perfeccionismo. Y ese perfeccionismo, claro, les vale en algunas áreas, pero en este tipo de situaciones es lo peor que te puede pasar. Porque para hablar tienes que aprender a hacerte tu casa, porque si estás constantemente jugando en un terreno, haciendo una metáfora futbolística, ¿no? Si estás constantemente jugando fuera de casa, siempre te vas a sentir inseguro. Entonces, uno tiene que aprender a tener su centro, a saber quién es hablando en público, porque claro, como nunca he tocado esto de hablar en público, no tengo herramientas necesarias y una de las herramientas es mi centro, saber quién soy a la hora de hablar. Oye, a algunos se les sirve mejor, algunos son personas que tienen una gran credibilidad así, de primeras. Otras personas tienen una gran capacidad para embrujarnos con sus historias. Otras van a tener una faceta más humorística o más cercana o más, vamos a tratar de descubrir quién eres, ¿vale? Porque a partir de eso tú vas a poder hablar de otra forma completamente diferente, ¿vale? Aprender a enfocar la atención. Esto es un problema de atención. Como hemos dicho, imaginaros, si a un ordenador personal, yo le pongo un procesador de textos, yo siempre pongo esta metáfora, y el procesador de textos no funciona, pero tengo abiertos 50.000 ventanas y 50.000 programas, que es lo que solemos hacer ahora, y vemos que el procesador va lento. ¿El problema es del procesador? No, sino de todos esos programas residentes. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Trabajar con esos programas residentes y trabajar cómo puedo mantener la atención a la vez que no me dejo engatusar por esos programas residentes. Luego vamos a hablar sobre la reestructuración. Hay una serie de mitos o de ideas que se tienen con respecto a hablar en público que tenemos que aprender a cambiar, ¿vale?
Y esto es importante, es un trabajo profundo, es un trabajo que no nos lleva de un día para otro, no es un trabajo milagroso, es un trabajo, yo siempre digo, trabajo, trabajo, trabajo y por supuesto práctica. Nosotros estamos constantemente practicando. Cambiamos de público, grabamos a las personas en vídeo, las personas se tienen que ver a su vez en vídeo, tenemos constantemente cambios de temática, bueno, eso es fundamental, ¿vale? Porque yo tengo que estar practicando porque es la única forma donde yo voy a coger seguridad. Bueno, y esto amigos, diríamos, es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado el tutorial, esperemos que os haya gustado este consultorio de los miércoles. Cualquier duda, ya sabéis, escribirnos. Hasta otra.